Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 1 de noviembre del año 2022. Es el primer martes del mes, así que estamos abriendo la mesa de análisis político como corresponde y por eso voy a saludar a quienes acompañan. A distancia, única a distancia hoy, Fernanda Boidi, que no sale del ámbito rural, allá continúa. Digo yo, ¿no? ¿Estás por ahí? Buen día. El ámbito rural, muy complicada reuniones hoy, por eso no me pude acercar a la radio. Buenos días para todos. Rural, pero cercano a Montevideo, ¿no? ¿A cuánto estás? 45 kilómetros. Bueno, sigo. ¿Y quiénes están acá en el estudio? Adolfo Fito Garcés, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Fernanda. ¿Cómo va? Bien, parece que bien. Antonio Cardarello, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y del otro lado de la mesa, Jaime Jafé, que hace tiempo que no nos visitaba. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Todo bien? Es verdad, todo bien. Buenos días a todos y todas. Bueno, sobre todo a los tricolores. ¿Están para esos temas o no? Y sí, hay que... Pero a ver, identifíquense, no sé, porque no entiendo para qué viene el mensaje. Yo no tengo toda esa historia de la academia. No estaba en el orden del día. No estaba, no. Yo pertenezco al equipo campeón, al igual que Fito. Sí. Y bueno, corresponde el saludo de rigor para nuestro equipo, que es la vuelta. Ya que los rivales no nos saludan como hacemos nosotros cuando ellos ganan. Por una alusión tiene la palabra el politólogo Jafé. Es una total falta de la verdad. Mando mi saludo a todos amigos y amigas del Club Nacional de Fútbol por el campeonato que acaban de tener, no tengo ningún problema. Dos temas tenemos hoy, dos grandes temas, uno de la política regional y el otro de la de acá. Vamos a empezar fuera de fronteras, ahí, del otro lado de la frontera terrestre. Brasil pasó ayer una jornada convulsionada luego de la victoria ajustada que Luis Ignacio Lula da Silva logró el domingo sobre el presidente Jair Bolsonaro en el balotaje de las elecciones presidenciales. Ese día, ustedes saben, Lula logró 50,9% de los votos y Bolsonaro 49,1%. El mandatario saliente, que en la noche de la votación no llamó a su rival ni se pronunció públicamente reconociendo su derrota, continuó en silencio todo el día de ayer. En medio de la expectativa, el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, anunció que Bolsonaro hablaría en esta mañana, en este día de hoy. Nós não vamos aceitar perder o que nós conquistamos até agora. O que nós queremos que prevaleça, o que está na nossa bandeira, é ordem e progresso. Nós não vamos aceitar da maneira como foi. Fue tirado do trono dele a força. Mientras tanto pasaba eso otro, ¿no? Varias carreteras en 16 estados de Brasil fueron bloqueadas por camioneros y otros manifestantes afines a Bolsonaro que se negaban a admitir la victoria de Lula. Además, la policía reforzó la seguridad en la zona de edificios de gobierno en Brasilia de forma preventiva. Por su lado, Lula comunicó que visitará Argentina antes de asumir la presidencia. La noticia se conoció luego de una reunión que mantuvo con el presidente argentino, Alberto Fernández, quien lo visitó. Viajó a San Pablo para felicitar personalmente a su amigo. Lula, que no hizo declaraciones tras el encuentro, escribió en sus redes sociales, junto a una foto de Fernández, comillas, América Latina está unida de nuevo, vamos a trabajar juntos para fortalecer la relación entre nuestros países. Habitualmente la mesa de análisis político se enfoca en temas locales. Sin embargo, hoy había un ambiente fuerte. Creo que todos querían comentar las elecciones en Brasil el domingo. Vamos por ahí entonces. Empezamos contigo, Antonio. Bueno, es una elección muy importante. El PT logra volver a la presidencia y varias cosas relevantes, ¿no? Por un lado, Lula logra su tercera presidencia, cosa que electo democráticamente es el primero presidente de Brasil que logra 3 mandatos sucesivos. Getúlio Vargas estuvo más tiempo en el poder, pero sola vez en 2 ocasiones fue electo en forma democrática. En la década del 30 la primera vez y luego en 1950. Entonces esto marca un hito. De las últimas 6 elecciones presidenciales el PT ha ganado en 5 de ellas, ¿no? Y en 3 con Lula como candidato, lo cual marca
la relevancia que este partido tiene dentro de un sistema de partidos bastante fragmentado. El PT se muestra como uno de los pocos partidos que mantiene un nivel de presencia en todo el país. ¿Qué más? Bueno, Lula va a tener un escenario de gobierno bastante más complicado de lo que tuvo en sus anteriores mandatos, ¿no? Tiene la primera presidencia, cuando asumió el PT, era la primera bancada, si bien lejos de la mayoría absoluta. Hoy está lejos de eso. El bolsonarismo o los partidos que son afectos al actual presidente de la República tienen mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y la mayoría de los gobernadores estaduales. Eso va a obligar a la mejor versión de Lula, ¿no? Del Lula negociador, porque está la peor versión de Lula. Hay el antecedente de cómo negoció en sus primeros gobiernos. Sí, él siempre se ha caracterizado por negociar. Lo que se le atribuye hoy al PT en realidad es una característica del sistema político brasilero y tiene raíces en el diseño institucional. Todos los presidentes que lo antecedieron desde la redemocratización negociaron por cargos de gobierno o por pagos directamente. Lo hizo su antecesor Fernando Henrique Cardoso, lo había hecho Itamar Franco, lo había hecho Collor de Mello y Sarney yendo para atrás. Lo que yo digo que obliga... Pero lo hizo Lula también. Lo hizo Lula también. Y allí cayó lo que se llamó mensalón. Claro. Ahora, es relevante mencionar que el diputado que destapó el asunto del mensalón, que recibió eso y que él recibía el mensalón, es Roberto Jefferson, que hoy es aliado del presidente Bolsonaro. Entonces es una práctica que todos los partidos incurrieron, que el PT incurrió, pero que ahora, a diferencia de los anteriores mandatos, yo creo que se va a ver obligado más a negociar políticas que a negociar cargos y a negociar prebendas de otro tipo. O sea, y eso lo que va a hacer correr todavía más el programa del PT y sus propias propuestas hacia el centro del espectro, para lograr que ese centrón que ha hecho históricamente de fiel de la balanza, le dé el apoyo y logre gobernabilidad. Y es muy importante, conociendo los antecedentes de Brasil, lo que Pérez Liñán lo hablamos también la última vez que estuvimos acá, el escudo parlamentario, ¿no? En los dos mandatos anteriores de Lula hubo 34 inicios de impeachment, de juicio político. Ninguno tuvo andamiento, y eso porque tenía un escudo presidencial, tenía una coalición de gobierno en el Congreso de partidos que lo protegía. Sabiendo lo que le pasó a Dilma, hay que estar atento. Bueno, arrancó Antonio con sus apuntes. ¿Quién es más brasilerólogo de los que todavía no hablaron? No, si es por eso, no. Si es por eso, me voy. Sí, nos vamos. Fernanda, capaz que Fernanda, a ver. No, tampoco brasileróloga, pero salimos al ruedo si es necesario. Muy bien, adelante, Fernanda. A ver, buena introducción de Antonio, comparto ese panorama muy complicado para Lula, muy complicado para Brasil en general, porque llega con un gobierno dividido, controlado por su oposición, llega con ánimos muy crispados, estamos viendo esto de los camioneros, la propia actitud de Bolsonaro, pero me parece que se traduce a toda la población a distintos niveles, eso lo vemos consistentemente en las encuestas de opinión pública. Entonces, un compás de espera sobre qué va a pasar, sobre cuál va a ser la posible gobernabilidad que va a tener Lula y qué va a pasar en la región, ¿no? Las señales están dadas respecto de que América Latina unida nuevamente, ¿no? La presencia de Mujica, la presencia de Alberto Fernández, esos mismos comentarios de inicio, marcan el tono de esta alianza político-ideológica que además busca presentarse en una nueva dicotomía, en la dicotomía democracia versus autoritarismo. Y me parece que eso es como una nueva bandera que las izquierdas latinoamericanas buscan levantar, en algunos casos acertadamente, en otros no tanto. Pero me parece que por ahí hay una beta interesante a discutir hacia dónde podrían venir las repercusiones regionales. Sí, ese es un punto que ustedes quieren retomar o van por otro lado. Acá se miran como al truco. No miramos. Ay, Fito. No miramos. Si puedo meter... Mientras ellos se deciden, se mete Antonio.
Bueno, La duda. varias cosas. Primero que se suma al escenario de polarización que hemos asistido en varios países, ¿no? En Perú las 3 últimas elecciones presidenciales se decidieron por 1 punto y medio. El resultado del balotaje del domingo es casi calcado de lo que fue el resultado del balotaje acá mismo en Uruguay. Ajá. Poco más de 1 punto y medio. E incluso hay 1/10 de diferencia. Y eso señala que hay un ambiente, cuando se habla de un retorno, de si hay un nuevo giro a la izquierda. En realidad lo que observamos en la mayoría de los países de la región, con la excepción de Paraguay, donde siempre gana el Partido Colorado, salvo aquella elección de Lugo en 2008, y Venezuela, donde no hay competencia. En todos los otros países lo que ha pasado es que ha ganado las oposiciones, ¿no? En todas las elecciones de 2018 para acá. De todos modos, haciendo la comparación esa que tú formulabas con la elección de acá, con el balotaje de acá, el último, en Uruguay, el margen entre los dos candidatos se parece, estamos de acuerdo. El ambiente no, ¿no? El ambiente no, o sea, la crispación, el enfrentamiento entre las principales figuras de uno y otro lado, en el caso de Brasil, llegó a límites muy inquietantes, ¿no? Capaz que yo quiero arrancar por ahí, porque estaba haciendo memoria. ¿Es Carlos Alberto Pereira? Ayúdame, pelado. Este super politólogo brasilero que hace unos años publicó un libro importante sobre, que hacía una defensa, un elogio de las instituciones políticas brasileras, ¿no? Yo diría, creo que en general los politólogos tienden a pensar que las instituciones políticas brasileras, después del restablecimiento de la democracia, funcionan, son fuertes. Uno podría decir, bueno, independientemente de si las causas se llevaron bien o mal, me refiero a todo lo que terminó en la destitución de Dilma, en la prisión de Lula, ¿no? En todo caso lo que vimos fue un poder judicial, ¿no? muy potente, ¿no? En el procesamiento y después en el levantamiento de las causas. Un poder judicial muy potente, muy activo. En fin, cierto consenso entre los cientistas políticos brasileños en cuanto a que las instituciones funcionan, son fuertes. Las instituciones brasileñas además han logrado una cosa que es casi un milagro en América Latina, que es dispersar el poder. Dispersar el poder. Yo soy de lo que piensa, muy aristotélicamente, remontándome 2500 años, que no hay nada peor para la paz y para la estabilidad que la concentración del poder. Hay mucha evidencia sobre esto, ¿no? Y creo que uno de los legados terribles que arrastra América Latina es esa tendencia a la concentración del poder que nos viene ya de los tiempos de la colonia, ¿no? De las instituciones políticas coloniales. Hago toda esta introducción para decir lo siguiente. Yo lo que he visto, lo que veo en Brasil ahora y en los últimos años, es un enorme contraste entre la fortaleza de las instituciones brasileras, entre esa capacidad para hacer lo importante, que es dispersar el poder, y las prácticas, que son un desastre. Las prácticas políticas son un desastre, ¿no? Esto que estamos viendo, ¿no? Bolsonaro pierde, para no hablar de lo que fue la campaña electoral, que fue un horror, por donde la mire fue un horror. La campaña fue un horror. Bolsonaro que no reconoce la derrota. Pero además, pasan cosas que en Uruguay serían inimaginables. Por ejemplo, gana Lula, no se sabe cuál va a ser su política económica. No se sabe cuál va a ser su política económica, porque claro, Lula es del PT, pero como bien dice Antonio, claro, pero para ganar tuvo que hacer una alianza muy grande, y para gobernar va a tener que hacer una alianza todavía más grande para construir gobernabilidad, más de 10 partidos. Es dificilísimo saber qué va a pasar con la política económica de Lula. Con otras políticas. Traten de mirarlo desde Uruguay. En Uruguay sería inimaginable que gane una coalición o un partido y no sepamos cuál va a ser la política económica. No se sabe cómo va a construir la gobernabilidad. Es inimaginable en Uruguay. ¿Cómo se va a construir la gobernabilidad? Los antecedentes de la política brasilera en general y en particular de los gobiernos del PT son patéticos, ¿no? No es un problema institucional, aunque uno podría decir, bueno, si lograran hacer reformas institucionales que achicaran el número de partidos, todo sería más fácil. Pero es un problema de las prácticas. Ojalá, ustedes mencionaban a Mujica
no sé, fue muy comentada esa foto de Mujica al lado del presidente electo de Lula. Ojalá Mujica lo ayude a entender o a aprender que la gobernabilidad no se construye repartiendo dinero, ¿no?, u obra pública, porque eso termina mal. La gobernabilidad se construye haciendo acuerdos por cargos y haciendo acuerdos por políticas públicas. ¿Lo hará Lula? ¿Habrá aprendido, ¿no?, digamos, en materia de construcción de gobernabilidad? Son todas dudas enormes. La política brasileña podrá tener un problema institucional, habrá cosa de corregir, lo que tiene es un problema con las prácticas horrible. Bueno, ahora sí, toca escuchar a Jaime. Bueno, yo para empezar creo que hacemos bien en incluir en esta mesa, que como bien sabemos no es de política internacional, el tema de lo que está sucediendo en Brasil, porque, bueno, por la importancia que Brasil tiene para el conjunto de la región latinoamericana, en la cual Uruguay está condenado por la historia y por la geografía a tener que moverse en coordenadas que en general establecen otros sin demasiadas posibilidades de tener una gran incidencia. Y indudablemente Brasil, solemos olvidarnos, lo vemos como algo ajeno muchas veces, nos percibimos mucho más cerca e influidos por lo que pasa en Argentina, pero Brasil es el único actor de América Latina con capacidad de jugar en la cancha mundial, y en buena medida es el único que es escuchado en los grandes foros internacionales. Su economía es la más grande, su sociedad es la más grande, su territorio es el más grande, etc. Entonces, en la medida en que esto no determina la suerte del Uruguay, pero tiene una influencia muy fuerte sobre el conjunto de la región en la cual estamos inscritos, es importante entender lo que pasa en Brasil para poder también evaluar en qué medida el escenario en el cual se va a mover Uruguay en los próximos años se ve afectado por este resultado político. Y más allá de la capacidad de Brasil de incidir en los grandes foros internacionales, la suerte de la democracia en América Latina también está muy condicionada por lo que pasa en Brasil. Acá hay una fuerte interconexión y sabemos que los ambientes de época y las situaciones políticas del contexto influyen mucho en cada uno de los países. En ese sentido yo tengo un diagnóstico bastante diferente al que acaba de plantear Fito, en cuanto a la fortaleza de las instituciones políticas brasileras. Contanos, a ver. Sí, yo creo que por el contrario, son muy débiles, y lo que está pasando lo muestra. Para empezar, las instituciones políticas no son solo el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, son los propios partidos. Y en una democracia, los partidos y el sistema de partidos es una de las instituciones más importantes para que la democracia funcione. Y ahí Brasil tiene un tremendo problema. Los partidos brasileros son completamente débiles, desinstitucionalizados, el sistema está sumamente fragmentado y esto dificulta enormemente la capacidad de los gobiernos para tener apoyo político suficiente para llevar adelante sus agendas. El espectro está fragmentado y es cambiante además, ¿no? Sí, los partidos no tienen disciplina, los parlamentarios se cambian de partido a lo largo del periodo legislativo, por lo tanto se forma una coalición, pero el presidente no puede tener la confianza de que esa coalición le va a durar lo suficiente para llevar adelante su agenda, porque los parlamentarios presidente cambia de partido. Se cambian. Si tenemos en cuenta. Es importante ese punto porque claro, es muy importante. Cuando los uruguayos nos hacemos la autocrítica, cuando nos preguntamos por qué conocemos tan poco Brasil, por qué la seguimos de manera tan distante, yo creo que hay muchas causas, pero en materia política una de ellas es esta, ¿no? El esquema de partidos es muy distinto al nuestro. Nos cuesta mucho situarnos en el mapa político partidario brasileño. A lo largo de la historia, Brasil ha tenido por lo menos 7 sistemas de partidos diferentes. Que nosotros nos vanagloriamos de tener partidos que tienen 180 años, pero reafirmando, perdón Jaime, no terminaste. No terminé, pero... Sí. No, quería decir que esto es un gran problema para la democracia porque genera una tremenda inestabilidad. Desestabiliza a los gobiernos e impide que los gobiernos lleven adelante la agenda que le prometieron a la gente, sea cual sea esta. Y lógicamente luego los ciudadanos se sienten desilusionados, frustrados o traicionados por gobernantes que por no haber podido construir una base de sustentación política que les permita llevar adelante sus promesas, terminan sintiéndose estafados por políticos que hacen promesas que luego no cumplen, pero no cumplen
No porque sean personas deshonestas que demagógicamente han prometido cosas en las cuales no estaban convencidos de que fueran a hacer. Es que no pueden, no hay viabilidad política de llevarlas adelante dado esta situación. Entonces, yo realmente tengo una imagen bastante diferente a la que Adolfo acaba de plantear. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decís de los partidos. Lo que pasa que, bueno, lo podés ver como un problema institucional, como un problema de las prácticas o como las dos cosas. Pero estoy de acuerdo con lo que decís. Hay un problema en el sistema de partidos, no hay duda. Es que la combinación tiene un poder ejecutivo que tiene amplias prerrogativas, un poder ejecutivo fuerte, un federalismo fuerte, o sea, los estados son muy autónomos, los gobernadores estaduales tienen mucho poder y de hecho Lula no solo va a tener que negociar con los partidos en el Congreso, sino con los gobernadores estaduales y un sistema de partidos débiles. Tenemos 15 partidos en el Senado. Solo en el Senado. Débiles y corruptos, ¿no? Que es otro tema que estuvo acá sobre la mesa, ¿no? También yo creo que eso es un tema de debilidad institucional, porque Brasil no tiene unas instituciones políticas capaces de enfrentar la corrupción que está metida dentro del sistema. Las propias instituciones están corrompidas. Pero el Poder Judicial, por eso, pero a ver. Es un problema, otra vez, es un problema institucional, es un problema de prácticas. El Poder Judicial corrió la corrupción hasta abajo de la cama y hasta capaz que exagerando. Está bien, yo creo que el Poder Judicial cumplió un rol bastante nefasto en todo el proceso de interrupción del proceso político digamos... Pero yo no diría que es en todo caso un Poder Judicial débil. Se demostró... No, por el contrario es un poder fuerte, pero el tema es qué función, cómo usa esa fortaleza y qué impacto tiene eso sobre la democracia. Yo tengo un diagnóstico bastante negativo del papel que jugó el Poder Judicial. ¿Son instituciones o son prácticas? Por eso digo. De hecho, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que termina exonerando a Lula lo hace porque demuestra que no hubo imparcialidad en el proceso que llevó adelante el juez Moro, que después termina siendo ministro de Bolsonaro y hoy actualmente fue electo senador. Y es claramente bolsonarista. Entonces, ¿qué significa para ti esa resolución? Y bueno, ¿por qué la estás recordando ahora? Y porque en realidad hubo una parte del sistema judicial que llevó adelante el proceso contra Lula que claramente estaba parcializado. Después sí, en una instancia superior el Tribunal Supremo intenta corregir esa falta de imparcialidad, que había demostrado en una instancia anterior. Pero en realidad el proceso comenzó bastante mal. Yo lo pondría en estos términos, para tratar de ser un poco más claro. A Uruguay le llevó muchísimo tiempo hacer ese equilibrio entre dispersión del poder y construcción de gobernabilidad. ¿No? Nos llevó un siglo entero, ¿no? Entonces, yo creo que en Brasil han recorrido el camino de dispersar el poder y que no saben cómo construir gobernabilidad. ¿Será porque hay defecto en las instituciones? ¿Será porque en realidad en el terreno de las prácticas hay mucho que aprender, ¿no? O será por una combinación de cosas. Pero hacer equilibrio entre esas dos necesidades, dispersión de poder y construcción de gobernabilidad, es recontra difícil y ellos no saben cómo hacerlo. Ahora, nosotros hemos aprendido. Y sobre lo que está pasando en estas horas, sobre cómo esos antecedentes que ustedes venían examinando giran o no con la actitud de Bolsonaro luego de la consulta, luego de la votación del balotaje del domingo, ¿qué dicen? Bolsonaro sigue el mismo patrón de Trump, ¿no? Es su modelo, lo ha dicho y lo está haciendo. Hizo el mismo discurso durante toda la campaña electoral. Si yo pierdo las elecciones es porque hubo fraude o pasó algo raro. Y esta actitud es muy parecida a la que tuvo Trump de no reconocer el triunfo de Biden, pese a que había sido un triunfo claro en las urnas y bastante más amplio de lo que fue el triunfo de Lula también. ¿Y entonces? Y entonces me parece que eso supone un periodo bastante fuerte. Hay que ver justamente si las instituciones muestran esa fortaleza que podrían tener si el sistema de partido, aparentemente los socios de Bolsonaro, la mayoría de ellos lo están presionando para que reconozca el resultado. Pero o sea que vos, les importa más la institucionalidad en ese sentido. Pero fíjate vos, ¿no? Claro, dentro del elenco de colaboradores y de socios
ya ha habido dirigentes políticos y hasta algún jerarca del gobierno dando el paso, El ¿no? presidente del Senado ya anunció que van a llevar adelante el proceso de transición con el equipo que Lula designe en ese sentido. Y los gobernadores estaduales, incluyendo el de Minas Gerais, que es en gran parte responsable de que el resultado haya sido tan estrecho, también se pronunció reconociendo el resultado. Bueno, el vicepresidente Mourão se comunicó con el vicepresidente electo de Lula. Ayer hubo un contacto ya ahí. Pero antes, el domingo de noche, había salido un pronunciamiento conjunto del Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia del Senado. Las principales autoridades de esos tres poderes avalaron el resultado. Eso fue el domingo de noche y todo indica que esa jugada, que no fue casualidad, que no se gestó en ese momento, sino que por lo visto venía preparada, dejó a Bolsonaro con menos margen de acción para lo que pudiera intentar de desconocimiento. Se sabía que Bolsonaro podía actuar porque lo venía anunciando. Por eso. Entonces, desde el punto de vista institucional, menciono un ejemplo de reacción, ¿no? De acción. ¿Decías, Jaime? Sí, no, que estaba recordando que solemos, en nuestras clases de ciencia política, solemos enseñarle a los estudiantes que para que haya una democracia en los hechos se tienen que cumplir varios requisitos, ¿no? Algunos de los que ponemos en la lista siempre es que la oposición le pueda ganar las elecciones al gobierno, que el gobierno reconozca su derrota. Tercero, que quien ganó pueda asumir el gobierno y llevar adelante su agenda, ¿no? Entonces, en Brasil está claro que pasó lo primero, la oposición le ganó el gobierno. Lo segundo en estas horas ha estado en duda, es decir, el gobierno no termina de reconocer oficialmente su derrota y eso es un problema, más allá de que, como bien dicen ustedes, acaban de decir ustedes, Bolsonaro ya no tiene margen para hacer una movida a lo Trump, intentar revertir el resultado o generar una situación de inestabilidad que termine impidiéndole a Lula asumir, eso ya no es posible políticamente. Y lo tercero, veremos por lo que decíamos antes, ¿no? Va a ser muy difícil para Lula construir la base de sustentación política que necesita para llevar adelante su agenda. Entonces, esto también habla, creo yo, de los problemas de la democracia brasilera. Es cierto que también, por otro lado, este resultado confirma que hay alternancia, que es otra de las cosas que tiene que haber, ¿no? Gobernó el PT durante 3 periodos, aunque el tercero no pudo, durante 4 periodos, aunque el cuarto no pudo terminar. Ahora hubo 2 gobiernos encabezados por presidentes de derecha, vuelve el candidato de un partido de izquierda, alternancia hay. Pero cuando uno repasa el resto de la lista de atributos de una democracia, Brasil realmente tiene unos déficits muy preocupantes. Y dada la importancia de Brasil, esto es preocupante también para nosotros, para la región, por la influencia y el peso que Brasil tiene en la política latinoamericana. Fernanda. Bueno, comparto las preocupaciones de los colegas y volviendo a este tercer punto, bueno, ¿va a poder gobernar o no? O cómo se ejerce la democracia desde el gobierno. Varios análisis que yo repasaba desde ayer apuntan a esto, ¿no? Bueno, un Lula que llega más viejo, llega desgastado por la campaña, llega desgastado por haber estado preso por corrupción, después liberado, pero esa mancha de la corrupción está muy presente, de hecho todavía en la opinión pública, y parte de la oposición o de la falta de apoyo abrumador, como desde la campaña se esperaba, tiene que ver con eso, por lo que dicen los sondeos, y un presidente que llega, como decía Fito, con una promesa de básicamente sacar a Bolsonaro y que todo sea lindo y bello nuevamente, pero no más allá de la defensa de la Amazonia, no hay una plataforma clara. Entonces, es una presidencia que llega con un gobierno dividido, como decíamos, veremos a qué recursos apela para lograr apoyo parlamentario, y que llega con expectativas altas de parte de quienes lo apoyaron, ¿no? Y expectativas altas también de la comunidad internacional. Entonces creo que debemos hacer un compás de espera a ver cómo se van a desarrollar los eventos en Brasil. Entiendo que más allá de cuáles puedan ser sus preferencias personales, Bolsonaro no tiene más camino que reconocer a regañadientes, pero reconocer y apoyar una transición más o menos decente. Veremos cómo se comporta su bloque en la oposición también y qué tipo de medidas dentro de la institucionalidad y fuera de ella desarrollan. Y la gente, ¿no? Y la gente, porque bueno, hoy repasando algunas de las notas de prensa brasileña más temprano,
veíamos que allí se resaltaba el dilema en el que está metido Bolsonaro, ¿no? Cuando saque la declaración que saque en el día de hoy, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega en el reconocimiento del resultado del domingo? ¿Cómo hace para no romper, para no dejar colgados a sus seguidores, a los que les dio tanta, entre comillas, manija con el riesgo de fraude que había en esta elección, etcétera, ¿no? Hay un tema ahí, hay una tensión, ¿no? Bueno, el riesgo de fraude parece que, digamos, el argumento del riesgo de fraude empieza a desaparecer. Recordemos que la pasada elección de Bolsonaro se dio la paradójica situación de que el ganador denunció fraude. ¿Sí? Él mismo decía que tendría que haber ganado por más margen. Y de hecho se dispararon una serie de auditorías independientes, de universidades y centros de investigación y estudios electorales que demostraron que no pudieron comprobar que hubo fraude bajo diversas hipótesis. Lo que sucede con el fraude es que vos no podés comprobar nunca que no hubo. A lo sumo, podés comprobar que hubo o podés hacer test exhaustivos para verificar, digamos, para intentar probar que hubo. Bueno, no se pudo probar que hubo fraude y nada indica que haya habido fraude en las elecciones pasadas. Entonces, ese argumento empieza como... Está bien, pero Bolsonaro tiene que retener a su gente. Él va a continuar haciendo política, no puede dejar colgada a la militancia más dura, que ha tenido mucha gente en esa postura, ¿no? Pero tal vez aprenda algo de Trump y lo que pasó en enero en los Estados Unidos, previo a la asunción de Biden, ¿no? Capaz que necesita transitar un camino un poco diferente al de Trump si quiere mantener lealtad institucional. Fito. Habrá que estar bien atentos a lo que obviamente haga y deje de hacer Bolsonaro en estos días. Yo solamente, en todo caso, para cerrar, insistir en que cuando uno mira la historia de Brasil en términos de desarrollo económico es espectacular, en términos de cultura es maravillosa, ¿no? En términos de mezcla de razas y de religiones, hay muchas cosas para admirar de Brasil, para no hablar del fútbol. Pero la historia política de Brasil es un desastre, y la historia de la democracia en Brasil es muy reciente. Para hablar de democracia en Brasil nos tenemos que remontar a fines del siglo XX, ¿no? Porque salvo 20 años ahí en el medio, en la mitad del siglo, después es un desastre. Entonces los brasileños están recién aprendiendo cosas que nosotros en Uruguay aprendimos en 1920 o en 1930. Sí, igual hay una buena señal que es parte de la centro-derecha que sufrió en 2018 ya un declive importante. El PSDB de Fernando Henrique Cardoso, que fue el partido que se disputó durante la mayor parte de esta etapa democrática el poder con el PT, apoyaron a Lula, ¿no? Alckmin fue el candidato de ese partido en la elección de 2006, cuando Lula logró su reelección, y ahora era su candidato a vice, y Fernando Henrique Cardoso lo apoyó explícitamente. O sea que en ese sentido parece que hay de los partidos más democráticos y que apoyan la institucionalidad, hubo un claro respaldo a Lula. Y yo creo que eso da señales. Vos decías hacia dónde va a gobernar Lula. Lula ya cuando asumió su primer gobierno, llamó a Enrique Meireles, que era del partido de Fernando Henrique, y había sido para presidir el Banco Central de Brasil. O sea que de esa manera dar una señal a los mercados de que la política monetaria no se iba a alejar de la estabilidad. Y me parece que algunas declaraciones han ido en ese sentido. Mirá, acá tengo un mensaje de uno de nuestros oyentes, Adolfo, que a propósito de lo que señalaba Adolfo, mi tocayo, dice, se sabe cuál va a ser la política económica, hay que mirar su entorno. Se conoce el lugar destacado que ocupa Enrique Meireles. Ese es el hombre, expresidente de la Asociación de Bancos de Brasil durante décadas, el sabio de la tribu, prudente, sensato, profundo, un player de clase mundial. Perdón, no se sabe, tocayo, hay que adivinarlo. En Uruguay sería inimaginable. Estuvo la presidencia, presidió el Banco Central además, ¿no? A ver, es inimaginable en Uruguay que pase una cosa así, ¿no? Que uno tenga que deducir qué es lo que va a ser un partido por el entorno que tiene la gente. A eso iba. Claro. Bueno, se nos va, se terminó el tiempo, ¿algo más? No, el énfasis, va a haber un énfasis grande en políticas sociales, y eso está determinado en gran medida
por lo que fueron los primeros gobiernos del PT, que cambiaron el mapa político de Brasil, porque eso no dio tiempo para hablar, pero claramente el apoyo que tiene Lula termina ganando con el apoyo de los estados del norte y del nordeste, que antiguamente eran el feudo de los coroneles políticos, de los caciques políticos como Sarney, como Antonio Carlos Magalhães, y que a partir de los gobiernos del PT y de las transferencias, programa Bolsa Familia y otros, sacó a millones de personas de la pobreza, y hoy en día son las bases electorales del PT. Exactamente. Yo creo que no hay mucho misterio, porque más allá de lo que se haya dicho o no dicho en campaña electoral, los márgenes con los que tienen los gobiernos, incluso un gobierno tan poderoso como el brasilero, son muy limitados. Entonces me parece que lo que las izquierdas que llegan con programas de transformación social y de distribución, básicamente apuestan todas a lo mismo en América Latina: políticas económicas que aseguren la estabilidad, la inversión y con ello el crecimiento, y políticas sociales que puedan redireccionar una parte de ese crecimiento hacia programas que mejoren la condición de vida de los sectores sumergidos que la izquierda en general trata de beneficiar. En ese sentido no hay misterio, y creo que Lula ya ha mostrado Lula y Dilma un enorme pragmatismo en esto de cuidar el equilibrio macroeconómico, tratar de que Brasil siga accediendo al financiamiento internacional y a la inversión, y crear un clima de inversión interna que permita empujar una tasa de crecimiento que financie los programas sociales. Y la cosa va por ahí, y ese mix de traer gente moderada que no le da miedo, sino que por el contrario calma a los mercados internos y externos, muestra que va en la misma dirección.